Buenos días, mi nombre es Diego Lapiedra, bienvenidos al canal de la Clínica Quirúrgica 1. En el día de hoy vamos a hablar de la patología perianal con un enfoque para el médico general. Resumiendo de lo que vamos a referirnos a continuación, vamos a hablar de la patología hemorroidal, vamos a hablar de la fisura anal, del absceso y la fístula perianales, de la enfermedad del seno piramidal, cáncer de ano y un comentario final sobre la sífilis a presentación perianal. En un primer momento nos vamos a referir entonces a la patología hemorroidal, que nos referimos a esta por su importancia. ¿Sí? La importancia radica en que la enfermedad hemorroidal, o sea, la enfermedad vinculada a los plexos hemorroidales, es la patología proctológica más frecuente y es además la causa más común de rectorragia. Aproximadamente el 75% de la población occidental va a presentar síntomas vinculados a enfermedad hemorroidal a lo largo de su vida, o sea, 3 de cada 4 personas en algún momento de sus vidas van a tener algún síntoma vinculado a patología hemorroidal. Por lo tanto, imaginen la frecuencia entonces que tienen las puertas de emergencia o en las policlínicas, no necesariamente de cirugía, sino de medicina general, la consulta por patología vinculada a las hemorroides. Esto hace que entonces las tratemos en un primer lugar en esta charla. Vamos a ver el canal anal en este corte y vamos a ver lo que son los plexos hemorroidales. En este lugar vamos a tener lo que llaman los plexos hemorroidales internos, que se encuentran por encima de la línea criptopapilar, y también tenemos los plexos hemorroidales externos. En la patología hemorroidal, los plexos hemorroidales internos, en este caso, tienden a prolapsar, se ingurgitan de sangre y son los que determinan la patología vinculada a las hemorroides internas. Las hemorroides cumplen una función y esta foto lo que muestra es que una de las funciones más importantes que cumplen es funcionar como cojines, como almohadones, para el pasaje de la materia a través del canal anal, generando juntamente un acolchonamiento, forman parte del aparato que hace que el pasaje de la materia a través del canal anal sea un pasaje más delicado, ¿sí? Y que sea menos traumático para lo que es el canal anal. Vamos a ver ahora en este dibujo lo que es la vascularización venosa del sector final del aparato digestivo, del recto y del canal anal. Y aquí lo que vamos a ver fundamentalmente son ambos plexos hemorroidales, interno y externo. Y esta foto lo que ejemplifica es que la patología vinculada a un plexo y al otro es una patología distinta. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos dos plexos hemorroidales, interno y externo, y cada uno de ellos tiene una patología propia. Y si bien se engloba dentro de lo que es la patología hemorroidal, es muy importante conocer qué patología se vincula a cada uno. Es importante también destacar que este es un sitio de anastomosis por tocaba. Bien, ¿cómo es la presentación clínica entonces de la patología hemorroidal? La causa más común de consulta de los pacientes es la rectorragia. Y esta foto no está puesta al azar. El paciente que tiene un sangrado, ¿sí? Digestivo bajo, un sangrado rectal, o sea, una rectorragia, generalmente tiende a sobreestimar el sangrado lo preocupa, lo asusta y lo trae a la consulta. Y muchas veces el sangrado no tiene una repercusión hematológica o hemodinámica, pero sí es muy importante para el paciente y lo trae a la consulta. Cosas importantes a tener en cuenta de la rectorragia. Si un paciente tiene anemia, asociada obviamente a la rectorragia, es obligatorio estudiar a este paciente en busca de otra causa de sangrado que no sea hemorroidal. Esto no quiere decir que los pacientes que no tengan anemia no los estudiemos, pero hacemos hincapié en el hecho de que el paciente con rectorragia se asocia a anemia, tenemos que buscar otra causa de sangrado. ¿Por qué? Porque si bien las hemorroides pueden generar anemia a consecuencia de los sangrados, no es lo más común y la anemia habitualmente con sangrados digestivos tiende a producirse por patologías que se encuentran en otros sectores del aparato digestivo y que puede ser de mayor gravedad. Bien, el otro concepto es siempre sospechar otra causa de sangrado digestivo, sobre todo en pacientes mayores de 40 años o pacientes que tienen antecedentes familiares o puede también personales de poliposis o neoplasias de colon y con otros síntomas digestivos asociados. Nuevamente, si bien la patología hemorroidal es de las causas más comunes de rectorragia, no es la única y por el hecho de que un paciente tenga hemorroides al examen o refiera que tiene antecedentes de patología hemorroidal, no podemos atribuirle todos los síntomas a esta patología y en determinados pacientes en particular, que es lo que marca aquí este cartel, tenemos que prestar especial atención y buscar otras causas del sangrado. Por último, el paciente con hemorroides también puede tener otra causa de sangrado en forma concomitante, es lo que acabamos de decir. Bien, el sangrado es una forma de manifestación y otra forma de manifestación es el prolapso hemorroidal. ¿Sí?
Hay diferentes grados de prolapso y se van a clasificar de acuerdo entonces a la protrusión que tienen esos paquetes hemorroidales internos, ¿sí?, a través del canal anal. Destacamos que el prolapso es un síntoma vinculado a la hemorroide interna. El grado 1, como dice aquí en el dibujo, protruyen hacia la luz del canal anal, pero no llegan a prolapsar hacia afuera del mismo y solamente serían visibles por una anoscopía. El prolapso grado 2 son las hemorroides que prolapsan en el esfuerzo defecatorio, pero se reintroducen en forma espontánea luego de que cesa este esfuerzo defecatorio. Las hemorroides grado 3, como muestra la foto, prolapsan durante el esfuerzo, siendo necesarias las maniobras manuales de reintroducción hacia el canal anal. Y por último, el prolapso grado 4 son las hemorroides que se encuentran permanentemente hacia afuera, no pudiéndose reintroducir nuevamente hacia el canal anal. ¿Qué es la trombosis hemorroidal? La trombosis hemorroidal es otra forma de presentación de la patología hemorroidal, pero en realidad la trombosis hemorroidal es una patología vinculada a las hemorroides externas, que, como se muestra en esta foto, es una hemorroide que se encuentra en la margen del ano. Ven que esta hemorroide no está prolapsando a través del canal anal, sino que se encuentra bien en la margen del ano, en esa zona que rodea a la entrada al conducto anal. La trombosis hemorroidal es la coagulación, generalmente vinculada a un trauma, el trauma más frecuente es el trauma defecatorio, ¿sí?, de esos paquetes venosos, esos plexos venosos hemorroidales externos, que se manifiesta fundamentalmente por dolor en la zona, un dolor muy intenso, un paciente que el dolor no lo vincula a la defecación, lo tiene todo el tiempo, ¿sí?, es un dolor que no se asocia a otros signos fluxivos, no tiene fiebre y que la defecación es traumática, pero el sentarse también es traumático, todo movimiento que el paciente haga es traumático. Son pacientes que muchas veces cuando vienen a la consulta no se quieren sentar, se quedan parados, ¿sí? Y este dolor lo tienen mucho tiempo si no tomamos ninguna conducta. Aquí tenemos otra foto en la que se ve claramente cómo se encuentra edematizado, se encuentra aumentada de tamaño la piel de la margen del ano y se puede ver a trasluz algo oscuro, negruzco, azulado, que es el coágulo de sangre que se encuentra en ese lugar. Si palpamos ahí la zona, le da un dolor intenso al paciente a la palpación. ¿Cómo tratamos esto? Bueno, en realidad el no tratarlo y el dejarlo librado a su evolución va a provocar que el dolor vaya cediendo, ¿sí?, y que el coágulo se vaya reabsorbiendo y los síntomas ceden. De cualquier manera, para que esto se produzca pasa un montón de tiempo, no menos de 15 a 20 días, y los pacientes que están muy sintomáticos, pedirle que durante 15 a 20 días soporten este dolor, creo que le estamos pidiendo mucho. Por lo tanto, la otra opción de tratamiento es el drenaje quirúrgico de esa hemorroide que se hace con anestesia local, ¿sí? Aquí tenemos una línea en la que seguimos para hacer el corte, se hace un abón de silocaína, que puede ser silo al 1 o al 2%, tiene la precaución de infiltrar bien la piel de la margen anal y no introducir el anestésico hacia adentro de la hemorroide, ¿sí? Y después, haciendo un corte amplio en esta zona y con una mínima expresión lateral, logramos que el coágulo salga y eso provoca un alivio posterior del paciente que es casi inmediato. Luego al paciente le indicamos lavados, higiene con agua y jabón, un apósito, una compresa mientras sangre, pero la mejoría de los síntomas es casi automática. Esto es otra forma de presentación de la patología hemorroidal, en este caso estamos hablando de patología hemorroidal interna nuevamente, y es lo que se llama la fluxión hemorroidal, que es el prolapso hemorroidal agudo. A diferencia de los prolapsos crónicos que se producen con el esfuerzo defecatorio como vimos, este es un paciente en el cual se produjo el prolapso, pero no se reintrodujo hacia el interior del canal anal el paquete hemorroidal prolapsado o los paquetes prolapsados, y eso provocó una constricción de esos paquetes venosos por el esfínter y edema. Ese edema hace que ahora no se pueda reintroducir nuevamente hacia el canal anal y genera intenso dolor y molestias en el paciente. En este caso, vemos que hay paquetes hemorroidales que en la fluxión sufrieron trombosis y luego pueden llevar a la necrosis. Y la necrosis de estas hemorroides es una situación de urgencia que debe suscitar la consulta con el cirujano. Con respecto a los diagnósticos diferenciales, acá entramos en un tema muy importante. Los cirujanos recibimos muchas consultas
de pacientes que estaban siendo tratados por supuestas hemorroides y nos encontramos con las más diversas patologías perianales, a veces patologías benignas y muchas veces patologías malignas. Por eso es importante conocer qué son las hemorroides, pero también es importante conocer qué no son las hemorroides. Por eso a la hora de hacer diagnóstico diferencial tenemos que conocer bien lo que es un prolapso hemorroidal crónico, ¿sí? Como es esta foto que vimos hoy, ¿sí? Este era un prolapso grado 3. Pero también tenemos que conocer otras enfermedades de la región perianal. En este caso, en la foto de abajo lo que se ven son condilomas, ¿sí? Que es una enfermedad generada por el virus HPV. Son verrugas perianales. En este caso, tenemos un paciente que se le está colocando una valva y lo que se ve es una lesión hiperpigmentada, dura de la margen del ano. Este paciente tiene un melanoma del canal anal. Tenemos también las fisuras anales, como vamos a ver ahora a continuación. Tenemos también lo que es un prolapso del recto. Y acá hay una diferencia importante. Muchas veces en medicina se confunde lo que es el prolapso hemorroidal con el prolapso rectal. Y en realidad la diferencia es grande. El prolapso hemorroidal por definición es un prolapso mucoso, mientras que el prolapso del recto es un prolapso de todas las paredes del órgano. No solamente la mucosa, sino también la submucosa y la muscular. ¿Sí? La foto entonces inferior que encontramos en este sitio, esto es un prolapso del recto, mientras que la foto superior izquierda es un prolapso mucoso. ¿Cómo nos damos cuenta una cosa con la otra? Vemos que en el prolapso del recto los pliegues de la mucosa se encuentran paralelos entre sí, mientras que en el prolapso hemorroidal tienden a confluir en el medio. ¿Sí? Parece un símbolo como del Mercedes-Benz. Entonces, tenemos que diferenciar una cosa de la otra porque son patologías completamente diferentes. Este paciente vino por hemorroides también y tenía una lesión indurada y ulcerada de la margen del ano que terminó siendo un cáncer del canal anal. Todos estos pacientes que tenemos aquí nos han venido a la consulta y la presentación o el motivo de consulta han sido hemorroides y fueron derivados por colegas y estaban siendo tratados por hemorroides. Por eso es importante conocer, como dijimos, qué son las hemorroides, pero también qué cosas no son y derivarlas oportunamente. Con respecto al tratamiento de las hemorroides, tienen un pilar médico que es muy importante. Y el tratamiento médico va a consistir, por un lado, en un consejo dietético. Los pacientes tienen que cambiar sus hábitos dietéticos. Y esto aplica para muchas patologías de la región perianal. En nuestro país es muy común que una dieta basada en proteínas, una dieta con alto contenido de carnes. La persona que no tiene un pedazo de carne en el plato parece como que no estuviera comiendo y la verdura siempre es como un acompañamiento ocasional. Bueno, hay que recomendar a los pacientes la ingesta abundante de fibra y de verduras, sobre todo verduras verdes, no solamente la papa, el boñato, el zapallo, sino que la verdura verde que forma una parte esencial junto a la fruta de la dieta de los pacientes. Reeducar al paciente en cuanto a sus hábitos alimenticios mejora muchísimas de las patologías crónicas de la región perianal. Por eso el consejo dietético no es menor. Junto con esto, se recomienda el uso de pomadas cuando son necesarias. Hay como una sobreindicación de pomadas hemorroidales porque ¿qué pasa? El paciente que consulta, el médico no le puede dar solamente un consejo de dieta, tome mucho líquido, coma fibra, porque los pacientes se van de la consulta y dicen, este no me dio nada, no sabe nada y voy a buscar a otro, me recomendó un vecino una pomada. Entonces el paciente busca un medicamento y el médico muy comúnmente, en afán de darle algo que le solucione, le da pomadas. Y esto genera usos indiscriminados de pomadas, sobre todo pomadas que tienen corticoides, que generan una patología asociada propia del uso crónico de corticoides en la piel perianal. Por ende, hay que limitar el uso innecesario de pomadas. Las pomadas que pueden servir ocasionalmente para lubricar la hemorroide y ayudar a reintroducir hacia el canal anal nuevamente la hemorroide prolapsada. Las pomadas con silocaína, con anestésicos locales, pueden cumplir ese fin de lubricar y tienden a ser menos nocivas que las corticoides si se usan en forma crónica. Junto con la dieta, que lo mencionamos como al pasar, la ingesta de agua es fundamental. Los pacientes, por lo menos en nuestro país, hemos visto que toman muy poca agua y la ingesta de 2-3 litros de agua por día, como si fuera un medicamento, mejora muchísimo el tránsito de estos pacientes, hace que la materia sea menos dura y entonces que la defecación sea mucho menos traumática. Por eso, junto con la dieta con fibra, son los elementos, diría, los más importantes en el tratamiento crónico de los pacientes con cualquier enfermedad de la región perianal.
El baño de asiento. Bueno, el baño de asiento es un clásico. En realidad, el agua tibia, hay gente que recomienda ponerle malva. Generalmente el calor del agua tibia provoca la relajación del esfínter anal y favorece muchas veces que el masaje y la reintroducción al canal anal de las hemorroides cuando están prolapsadas. Con respecto a medicamentos, el uso de antiinflamatorios no está contraindicado. En realidad lo que se hace es tratar el dolor si el paciente lo presenta con antiinflamatorios comunes, con AINES, y en pacientes que son constipados crónicos y en los cuales, aún haciendo la dieta, aún aumentando el consumo de fibra, aún tomando abundante líquido, no se logra un tránsito intestinal adecuado, se puede utilizar medicación con ese fin, de la cual hay muy variada. El papel higiénico para los pacientes que tienen patología perianal es prácticamente esto que muestra en la foto, por lo tanto a nuestro criterio debería estar perimido en la patología perianal en general y también en la patología hemorroidal. Hay que recomendar al paciente la higiene con agua y jabón neutro y con una toalla de uso personal para el secado, pero tratar de evitar los papeles higiénicos. Y por último, el consejo de derivar al paciente, sí, oportunamente, a un colega que se dedique a la proctología o un cirujano general para resolver definitivamente los pacientes que requieran una solución quirúrgica o los pacientes que al colega le hayan generado dudas. Bien, dentro de los tratamientos que los cirujanos entonces le podemos ofrecer a los pacientes, hay tratamientos muy diversos, ¿sí? El más común es la cirugía, que ahora vamos a hablar, o el más conocido por lo menos, es la cirugía, pero hay varios, ¿sí? Uno de esos tratamientos es por lo menos lo que se llama la apexia, que acá vemos un señor que de la época de mi abuelo, que usaba pantalones con tiradores. Bueno, y este señor es un ejemplo en el cual si el señor tiene los pantalones que le quedan largos, lo que se recomendaba es poner los tiradores bien tirantes para subírselos a su sitio y no recortarle la parte de abajo de los pantalones. Bueno, el concepto de la apexia es más o menos similar. En lugar de recortar las hemorroides que prolapsan, el concepto es llevar las hemorroides nuevamente a su sitio, como tirar de los tiradores y llevarlas hacia su lugar. ¿Sí? En lugar de recortar los pantalones al pobre hombre, tirar de los tiradores hacia arriba y llevar los pantalones a su sitio, ¿tá? Como concepto. El concepto busca entender la idea de que hay que subir las hemorroides y no tanto resecarlas. ¿Sí? Ahí está la flechita. Ahora vamos a ver qué mecanismo de pexia tenemos. Con respecto a los tratamientos del banding, ¿qué es el banding? El banding o ligadura con bandas de goma es un procedimiento que en las policlínicas de proctología del hospital las hacemos frecuentemente y tiene como concepto la ligadura de los paquetes hemorroidales con un doble fin. Por un lado, la ligadura provoca la necrosis isquémica y la caída del paquete, pero sobre todo genera un área de fibrosis que prácticamente como si fuera un clavo, clava la mucosa hacia el tejido, la submucosa de la pared muscular y disminuye el prolapso hemorroidal. O sea que no solamente trata por resección, por isquemia, la hemorroide que está sangrando, sino que también provoca el proceso inflamatorio en la base donde se necrosa y cae la hemorroide, genera ese proceso inflamatorio, la fibrosis necesaria para pegar esa mucosa y evitar el deslizamiento y el prolapso. Hay diferentes mecanismos, pero lo que se pone son banditas de goma que con diferentes aparatos se logra, como se ve aquí, se logra es como estrangular la base de la hemorroide para que luego por isquemia se necrose y se caiga. Aquí tenemos una hemorroide que le quedaron puestas las gomitas y necrosó y cayó. Este es un procedimiento que se hace en forma ambulatoria, se hace en varias sesiones y tiene muy buenos resultados. El PPH es una técnica que busca la apexia, lo que mencionábamos recién, y es una máquina de sutura mecánica, y lo que busca es llevar las hemorroides a su sitio, ¿sí? Levantando la mucosa hacia su lugar natural. Este es el aparato que utilizamos, no es nuestro interés el conocimiento profundo del tema, simplemente saber en qué consiste, porque hay pacientes que consultan a los médicos porque leen, porque escuchan, porque se meten en internet, y entonces creo que el médico debe conocer por lo menos los nombres de los mecanismos para poder asesorar correctamente. Aquí tenemos lo que se hace en el PPH, tenemos en rosado las hemorroides internas prolapsadas y en azul las hemorroides externas, y lo que hace la técnica de PPH es resecar como un rodete
de tejido llevando las hemorroides internas a su sitio. O sea, saca como un rodete de mucosa por encima de las hemorroides internas y esto las tira hacia arriba, como el ejemplo que veíamos de los tiradores, las lleva hacia su lugar, entonces mantiene los paquetes hemorroidales, ¿sí? Y mantiene su función, no los reseca por completo. Y además lo otro importante que tiene, que es un procedimiento que está exento de dolor. Al hacerse todo el procedimiento por encima de la línea criptopapilar, es una zona que no tiene sensibilidad dolorosa y el procedimiento es mucho más confortable para el paciente que la cirugía, que es muy doloroso en el posoperatorio. Bueno, y existen otros mecanismos, no vamos a entrar en eso, de banding más altos, logrando el mismo objetivo que veíamos recién del PPH. La hemorroidectomía es el procedimiento clásico, la resección quirúrgica de los paquetes hemorroidales, se deja para hemorroides grado 3 y 4, los otros estadios se prefiere el uso de banding, por ejemplo, y lo que se busca es la resección, en este caso, del paquete hemorroidal y luego el cierre completo o incompleto de la mucosa. Es un procedimiento clásico, es un procedimiento eficaz, pero como se trabaja en una zona de intensa inervación sensitiva, es doloroso el posoperatorio para el paciente. Bueno, aquí tenemos el paciente recién operado de hemorroides. Y finalizando con las hemorroides, entramos en el tema de fisura anal aguda, ¿sí? Esta imagen de la fisura es, cuando uno piense en el paciente que consulta por fisura anal, hay que pensar esta sensación. El paciente siente fuego cuando defeca, siente ardor, quemazón, y cuando uno interroga a un paciente con fisura, la imagen que tiene, me basa a mí mucho, la imagen que tengo en la cabeza es esta imagen del paciente, ¿sí? El dolor es así. Es un dolor que predomina, que se roba la escena. El cuadro clínico es dolor y dolor y dolor y todo lo demás viene muy en segundo plano. El dolor anal entonces predomina en el cuadro y tiene la característica de ser un dolor anal defecatorio. El paciente, si no defeca, está bien. Cuando va a movilizar el intestino, empieza con un dolor muy intenso, ¿sí? Como lo que veíamos recién en la foto, de quemazón, de ardor, como que pasara un vidrio, como que lo cortaran, tanto que el paciente llora y tiene pánico de volver a defecar porque sabe que el dolor va a volver. Por eso inhibe la sensación de defecación todo lo que puede, eso genera más constipación y empeora el problema. La rectorragia es un síntoma secundario, se puede ver, el paciente tanto dolor tiene que hasta lo minimiza, no tiene rectorragias importantes, jamás con repercusión hemodinámica ni hematológica, ¿sí? Son pacientes que son constipados, generalmente el episodio de constipación es el que genera el problema y por tanto el dolor, pero además el dolor le genera a su vez más constipación. Y el prurito anal en realidad es un síntoma secundario que se ve asociado muchas veces a todo este tipo de patologías y que puede o no estar presente, nos parece totalmente secundario. Cuando hablamos de fisura anal hay que recordar el dolor. Y la característica del dolor es un dolor defecatorio, ¿sí? Que calma a veces horas después de la defecación. El paciente queda inutilizado, no puede hacer ninguna otra cosa, se tira en la cama hasta que se le pase y vuelve a su vida varias horas después y está bien hasta que vuelve a defecar. Aquí tenemos entonces el examen del paciente y en el examen del paciente lo más importante es la hipertonía del aparato esfinteriano que hace que el ano se vea puntiforme. El ano del paciente con una fisura anal es un punto bien apretado y se va a ver, en este caso es una fisura crónica, se va a ver la imagen como una lágrima, ¿sí? La imagen en gota, hay que desplegar bien la margen del ano para poder verlo. Habitualmente se ve en el examen clínico en lo que es la hora 6, ¿sí? O sea, hacia atrás, hacia el rafecoxigio. Y puede tener, como se ve aquí en la imagen, lo que se llama un plicoma centinela. Esto es bien de la fisura crónica. Generalmente se habla hasta de los 30 días de fisuras agudas y a partir de los 30 días las fisuras se empiezan a cronificar, empiezan a adquirir características crónicas, se empieza a aparecer la papila, se empieza a ver el esfínter como un acarado en el fondo de la fisura y los síntomas son más difíciles de tratar. Esto, otra imagen de lo que el paciente siente con fisura cuando ve el waterclaw. Y acá tenemos una imagen anoscópica, es un poco más difícil, acá se ve el plicoma centinela y se ve la fisura en el canal anal. Aquí vemos, acá se ve muy bien lo que es el ano puntiforme de la hipertonía del esfínter, se ve la imagen como en gota de la fisura y el plicoma. Es tan frecuente y es tan básica la presencia de la hipertonía que desconfíen de un paciente que tenga una fisura anal sin hipertonía. Le diría que si tiene una fisura anal y no tiene hipertonía, eso no es una fisura anal, es una úlcera de canal anal y es otra cosa, ¿sí? La fisura anal, dentro de su mecanismo fisiopatológico, tiene
para perpetuarse la hipertonía. Por ende, viene de la mano de hipertonía del canal anal y de ano puntiforme al examen. Para el tratamiento de la fisura, todo lo que hablamos para el tratamiento de las hemorroides, en cuanto a la dieta con abundantes líquidos, con mucha fibra, tratando de que la materia sea lo más blanda posible, que lastime y traumatice poco el canal anal cuando ella pasa, ¿sí? A la higiene con agua y jabón, al prohibir el papel higiénico, lo que se le puede agregar es el uso tópico de nitroglicerina. La nitroglicerina se usa una pequeña cantidad, siempre le decimos a los pacientes menos de lo que usan de pasta de dientes, se pone en el pulpejo del dedo, el paciente se lo coloca en la margen del ano, mañana, tarde y noche, y el tratamiento se extiende a unos 30 días. Es importante explicar cómo colocarla. Los pacientes acostumbrados a otras pomadas muchas veces tienden a querer introducir la pomada hacia el canal anal y la introducción de la nitroglicerina en el canal anal puede generar síntomas que son muy molestos para el paciente y lo peor de todo es que suspenden el tratamiento porque les hace mal. Les da dolor de cabeza, rubor facial, mareos y lo asocian rápidamente con la pomada y la suspenden. Entonces el tratamiento queda incompleto, la fisura se cronifica y es un problema. ¿Sí? En las fisuras agudas tiene una alta eficacia para el tratamiento de la enfermedad. En las fisuras crónicas la eficacia decae hasta un 30%, pero en algunos casos logramos que mejoren los síntomas y evitamos la cirugía. ¿Cómo es la cirugía? Bueno, la cirugía de estos pacientes consiste en lo que se llama una esfinterotomía interna lateral, que como su nombre lo dice, lo que hacemos es una sección lateral, porque es en un costado, del esfínter anal interno. ¿Sí? En la imagen lo que se ve es se hace una sección de menos de un 50% del esfínter anal interno y eso lo que trata justamente es la hipertonía del esfínter, el esfínter afloja y eso rápidamente mejora los síntomas del paciente. Pasamos a hablar del absceso perianal. Vieron que estamos hablando de conceptos grandes, no nos podemos detener horas en cada uno, pero damos un pantallazo general de los temas. Con respecto al absceso perianal, bueno, el absceso perianal es una colección de pus que se encuentra por definición, como el nombre lo dice, en la región perianal, pero hay un montón de posibilidades topográficas de los abscesos perianales, ¿sí? Como muestra este dibujo. Tenemos abscesos que se encuentran a nivel subcutáneo mucoso, tenemos abscesos que se encuentran a nivel interesfinteriano, tenemos abscesos en la fosa isquiorrectal, tenemos abscesos por arriba del elevador del ano. ¿Por qué? Porque el absceso que se produce generalmente en forma secundaria a la infección de una de las glándulas que se encuentran a nivel de la línea acritopapilar y que su cuerpo glandular lo tiene en el espacio interesfinteriano, la obstrucción del canal excretor de esa glándula genera la infección y la formación de pus en ese sitio que busca por dónde drenarse. ¿Sí? Según para dónde vaya el pus, es en dónde se va a encontrar esa colección y por ende la diferente presentación clínica que va a tener la enfermedad. Los abscesos que tienden a estar cerca de la margen del ano, como los abscesos interesfinterianos o de la fosa isquiorrectal o el subcutáneo mucoso, son mucho más fáciles de diagnosticar que, por ejemplo, los abscesos supraelevadores, que tienden a dar dolor, fiebre, pero no se encuentra fácilmente el absceso al examen de la región perianal. Aquí tenemos lo que hablábamos un poquito hoy, tenemos la glándula, ¿sí? Que se encuentra con su canal excretor y la glándula en el espacio interesfinteriano, se forma pus y esa formación de pus busca por dónde drenarse, según hacia dónde vaya podemos ir al espacio supraelevador, ¿sí? Podemos ir hacia la fosa isquiorrectal, podemos ir a nivel subcutáneo mucoso o las propiamente dichas perianales, ¿sí? Incluso lo que vemos aquí, según el trayecto que busca, deja después como consecuencia lo que es la fístula perianal, que es la enfermedad hermanada con el absceso que viene a continuación o como consecuencia del absceso. ¿Cómo es la clínica? Bueno, la clínica también predomina el dolor, pero vieron que interrogando bien el dolor llegamos fácilmente al diagnóstico, porque este paciente tiene dolor todo el tiempo. ¿Sí? No es como el de la fisura, sino que le duele cuando defeca, cuando no defeca, cuando se para, cuando se... Todo el tiempo duele, ¿sí? La defecación obviamente que también duele, pero el paciente está con dolor todo el tiempo. Asocia además muchas veces síntomas de cuadros toxinfecciosos, puede tener fiebre, ¿sí? Puede además asociar signos fluxivos en la región perianal, puede tener rubor, calor y muchas veces una tumoración perianal intensamente dolorosa, que el paciente la puede detectar o nosotros la vamos a buscar al examen físico, ¿sí? E incluso en algunos pacientes el drenaje del absceso se produce en forma espontánea, generalmente parcial, no total, y puede venir el paciente contando la evacuación de pus
por la región perianal que generalmente le mejora parcialmente el dolor. Acá tenemos el examen de una paciente que tenía un absceso de la fosa isquiorrectal y aquí vemos que tiene una tumoración, se ve claramente el rubor, se puede dejar ver parte del edema, era intensamente doloroso y era un gran absceso de la fosa isquiorrectal. La paraclínica, en realidad, si el diagnóstico clínico es claro, no solicitamos paraclínica porque demora el tratamiento y el paciente lo que necesita es una solución y la solución es el drenaje quirúrgico. Ahí tiene que participar obviamente un cirujano y el drenaje debe ser hecho en sala de operaciones. Pero si estamos en duda en pacientes que tienen dolor, pero no tenemos al examen clínico una tumoración que llame la atención, lo que se buscan son elementos de imagenología que confirmen la presencia y sobre todo la topografía del absceso. Y para eso tenemos la ecografía endoanal, ¿sí?, de 360 grados que, como acá se muestra en la imagen, puede encontrar, topografiar el absceso, hace diagnóstico de la topografía y también la resonancia magnética de pelvis. El problema es el poder conseguir rápidamente estos exámenes para darle una solución al paciente. Aquí tenemos para ver cómo en esta paciente que mencionábamos hoy la causa del absceso no era las glándulas que mencionábamos hoy, sino que en este caso este paciente lo que tenía era un cáncer del canal anal y el cáncer ese fue el que produjo el absceso en forma secundaria. En este caso vemos que al paciente se le aprieta en la zona donde tenía la zona de fluctuación y se ve la expresión de pus por el canal anal. El tratamiento quirúrgico, como decíamos recién, consiste en el drenaje quirúrgico del pus. Muchas veces se puede identificar con la colocación de un anoscopio, en este caso un explorador de Parkes. Se puede observar la salida de pus por lo que es el orificio interno donde estaba la glándula, ¿sí? Y en el caso que el paciente desarrolle una fístula, lo que va a ser el orificio fistuloso interno, se puede ver la salida de pus. Y el tratamiento consiste en la apertura, el drenaje, ¿sí? Aquí se ve en la fosa isquiorrectal saliendo el contenido purulento con sangre, ¿sí? Aquí se ve la cavidad que quedó en ese lugar. Y bueno, se puede colocar un drenaje de látex para lavado, ¿sí? Nosotros preferimos no mechar las cavidades salvo el primer día para que no sangre, porque es mejor que el contenido purulento restante de la cavidad salga hacia el exterior y se drene. Y ese tipo de drenajes permiten el lavado de la cavidad por lo menos las primeras 24 o 48 horas si la cavidad del absceso es muy grande. Bien. Vamos a pasar ahora rápidamente a lo que es la enfermedad pilonidal. Y ponemos un monito porque la enfermedad pilonidal tiene como característica más importante la presencia del vello, sobre todo el vello en la región perianal. No tiene una enfermedad del seno pilonidal quien quiere, sino quien puede. Esta foto, por ejemplo, el dibujo es mentira. Este paciente jamás puede tener una enfermedad del seno pilonidal. Tienden a ser personas con mucho pelo a nivel de la región sacrococcígea y glútea, ¿sí? Y por definición es un proceso inflamatorio que ocurre en la región sacrococcígea con la presencia en la región interglútea de una o más depresiones o fositas que tienen un diámetro pequeño, puntiforme, por las que pueden emerger algunos pelos. Como vemos en el dibujo, ¿sí?, esas fositas comunican con una cavidad en la que está llena de pus y esa cavidad se drena a través de esas fositas en forma crónica, por lo que genera un ensuciamiento permanente del que se queja el paciente. Tiene como presencia el hoyuelo o un seno pilonidal congénito. Tiene en su base el traumatismo provocado por ese pelo que se descama, que se sale, y que al entrar por esos hoyuelos o senos pilonidales congénitos provoca una reacción de cuerpo extraño y la perpetuación de ese hoyuelo, ¿sí?, y ese proceso inflamatorio crónico que genera la infección. Cuando hay un traumatismo quirúrgico, el traumatismo quirúrgico también puede ser generador con la entrada de pelo de nuevas fístulas y por ende es una enfermedad con alto índice de recaída aún luego de la cirugía. Esta enfermedad del seno pilonidal puede sufrir complicaciones como es el absceso pilonidal, o sea que esa supuración crónica, ¿sí?, de la enfermedad del seno pilonidal puede sufrir de golpe la formación de una tumoración con mucho dolor, con calor, con rubor, que requiere el drenaje quirúrgico de urgencia. El diagnóstico es bastante fácil por la topografía, ¿sí?, porque es fácil accesible al examen clínico y el paciente, además que es portador de una fístula, generalmente ya se conoce y puede haber tenido más de un episodio de abscesos que requirieron drenaje.
Aquí lo tenemos por si alguno no se ha dado cuenta, donde está el absceso pilonidal. Ante la duda se puede puncionar y evacuar pus, como en este caso, y el tratamiento es el drenaje quirúrgico, que se hace una incisión quirúrgica, ¿sí? En la zona de máxima fluctuación, se drena y luego de que se realiza el drenaje, de que se evacúe el pus, se pueden colocar mechas y la herida cierra, se le plantea al paciente, sobre todo si tiene episodios reiterados en el tiempo, un tratamiento quirúrgico definitivo, ¿sí? Acá tenemos el paciente, ven cómo es la cola del paciente con mucho pelo, y aquí lo que tenemos es como si fuera, parece un forúnculo, la gente consulta como por forunculosis, ¿sí? Y esta imagen que se ve acá es lo que es el orificio del poro, donde está evacuando parte del contenido purulento. Esto es un paciente con una enfermedad crónica, no aguda, ¿sí? Estos pacientes lo que hacemos entonces para solucionar la enfermedad es la resección de toda esa zona que veíamos en la imagen, toda la zona patológica previamente marcada con alguna tintura, como puede ser azul de metileno. Se hace la resección y la sutura borde a borde de la herida, ¿sí? Pero sabiendo que debemos recomendar al paciente luego la depilación y mucho cuidado porque si entra pelo nuevamente en la herida quirúrgica, la enfermedad puede recidivar y, como les digo, tiene un alto índice de recaída. Vamos terminando y vamos a hablar algunos lineamientos de lo que es el cáncer de ano. Cuando hablamos de cáncer de ano, hablamos de un conjunto de tumores que se encuentran en la porción final del aparato digestivo, ¿sí? Hablamos del canal anal y la margen del ano. Dentro de lo que son los cánceres colorectales, un 2 a un 4% de todos esos cánceres corresponden a cánceres del ano. Entonces tenemos que entender bien, primero que nada, lo que es la anatomía del canal anal. Y vamos a ver que vamos a definir algunas cosas importantes. Por un lado, lo que es el límite superior o proximal del canal anal, que se encuentra donde está el anillo anorrectal, ¿sí? O donde termina el músculo elevador del ano. Ahí terminaría el canal anal al examen físico, sería el límite proximal. Después tenemos lo que es el límite más distal o el primero que uno encuentra cuando va a hacer el examen físico, ¿sí? Que coincide con la presencia del surco interefintérico. Desde ese surco interefintérico hasta el elevador del ano o anillo anorrectal es el canal anal anatómico. Por fuera de ese surco interefintérico queda una zona de unos 5 centímetros que se denomina margen anal, son unos 5 centímetros en circunferencia alrededor de ese surco interefintérico, y a esa zona se denomina margen del ano. Los tumores que se desarrollan en el margen del ano y en todo el canal anal son los tumores que nos referimos como cáncer de ano. Pero hay más novedades en este boletín. ¿Por qué? Y bueno, porque del canal anal, de la línea criptopapilar hacia abajo, ¿sí? Tenemos un tipo de epitelio que ahora vamos a ver y un drenaje linfático particular que es a los ganglios inguinales superficiales. Mientras que esa línea criptopapilar hacia arriba, o sea en sentido proximal, el drenaje es a los ganglios hipogástricos y mesentéricos inferiores y tenemos otro epitelio que es totalmente diferente. En la margen del ano vamos a tener un epitelio escamoso queratinizado, como el resto de la piel. En el canal anal, desde el surco interefintérico hasta la línea criptopapilar, vamos a tener un epitelio escamoso modificado porque no tiene capa córnea. Luego tenemos un epitelio transicional a nivel de la línea criptopapilar y por último el epitelio columnar que se encuentra en el sector más proximal del canal anal desde la línea criptopapilar hacia el elevador del ano. Cada uno de estos epitelios asocia tumores en particular y por ende el capítulo de cáncer de ano es muy complejo porque los diferentes tumores van a tener diferentes pronósticos, diferente estadificación y diferente tratamiento. En la margen del ano, los tumores más frecuentes que vamos a tener son los carcinomas espinocelulares, el carcinoma vasocelular, la enfermedad de Bowen y la enfermedad de Paget. Tiene muchas similitudes con el resto de cánceres de la piel. Con respecto al epitelio que se encuentra entre el surco interefintérico y la línea criptopapilar, vamos a tener carcinomas escamosos, como el carcinoma espinocelular, el clocogénico, cuboide y el carcinoma mucoepidermoide. Y después de la línea criptopapilar hacia arriba vamos a tener fundamentalmente adenocarcinomas. Y eso tiene que ver con entonces el recubrimiento que tenemos a ese nivel. El carcinoma epidermoide es de los que más hincapié vamos a hacer y, como dijimos, dentro de los carcinomas epidermoides tenemos
carcinomas escamosos, basaloides, transicionales, cuboideos, mucoepidermoides y espinocelulares en el margen del ano. El carcinoma epidermoide en el canal anal tiene factores de riesgo y acá esto es muy importante. ¿Por qué? Porque debemos identificar a los grupos de riesgo para estudiarlos de cerca, ¿sí? Y detectar esta enfermedad en etapas precoces. El cáncer del canal anal, el cáncer de ano, tiene posibilidades de detección precoz, pero hay que conocer a las personas que son de riesgo. Son factores de riesgo los bajos niveles de higiene, el tabaquismo, la presencia de un paciente HIV positivo, el inmunodeprimido, por ejemplo, por un trasplante, o los pacientes con otras enfermedades de transmisión sexual. Hay hábitos sexuales que también son de riesgo, la presencia del sexo anal y el número de parejas sexuales que tiene un paciente en el año. Generalmente se habla que con más de 5 parejas sexuales en el año, eso aumentaría la chance, o sea, sería un factor de riesgo, aumentaría la chance de padecer carcinomas epidermoides. Y la presencia de infección por HPV, sobre todo los tipos 16 y 18, que son los que se vinculan al cáncer de ano fundamentalmente. Son entonces grupos de riesgo elaborados en base a estos factores, y para hacer las cosas más fáciles para nosotros, varones VIH positivos que pueden ser homosexuales, bisexuales o pacientes heterosexuales pero que tienen relaciones sexuales con hombres, y estos serían uno de los grupos más importantes. Serían también los homosexuales y bisexuales menores de 40 años VIH negativos, y también mujeres que muestren la neoplasia intraepitelial cervical en el cuello del útero o en la vulva, y también mujeres VIH positivas. Estos serían así los grupos de riesgo más importantes en los que nosotros tendríamos que prestar mayor atención para el seguimiento y la detección precoz. Estos pacientes se recomienda entonces el screening mediante la citología y la anoscopía de alta resolución. Para clasificar las displasias anales, que son las lesiones previas preneoplásicas, tenemos entonces dos tipos de estudios, la citología anal y la anoscopía de alta resolución y la biopsia. A través de la citología anal podemos encontrar, como se ve en el cuadro de arriba, ¿sí? una clasificación normal, es un resultado de citología anal normal, lo que se denomina el ASCUS, que son células escamosas atípicas de un significado intermedio. Y después tenemos el L-SIL y el H-SIL, que son las lesiones intraepitelial escamosa de bajo grado y por último la lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Esta es la clasificación que nos va a dar la citología del canal anal. Y después la anoscopía de alta resolución y las biopsias nos pueden permitir otro tipo de clasificaciones, que son lo que se llama la neoplasia intraepitelial anal o AIN, grado 1, 2 o 3, ¿sí? Según el grado de displasia que asocian hasta llegar al cáncer invasor. Pero sin llegar al cáncer invasor, la anoscopía de alta resolución nos puede mostrar estos tres tipos, entonces AIN, ¿sí? O neoplasia intraepitelial anal tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Obviamente que aumentando el tipo estamos más cerca del cáncer invasor. El tipo 3 sería el carcinoma in situ. Por lo tanto, si yo tengo un paciente de riesgo, como los grupos de riesgo que mencionamos hoy, que le hacemos una citología anal, podemos tener, por ejemplo, un resultado normal, eso es una posibilidad, como muestra aquí el gráfico, ¿sí? Paciente le hacemos la citología, tiene un resultado normal, si es un VIH positivo se recomienda repetir a los 12 meses, si es un VIH negativo se puede repetir a los 2-3 años. Pero si el resultado es patológico en esa citología, ¿sí? Ya vimos que o ASCU o L-SIL o H-SIL, tenemos que pasar a ese paciente a hacer una anoscopía de alta resolución y tomar una biopsia. Y el resultado puede ser alguno de los que dijimos, puede ser normal, volvemos al gráfico de arriba, ¿sí? Resultado normal, repetir en los 12 meses en VIH positivos o en 2-3 años en los negativos. Pero si de la anoscopía de alta resolución de la biopsia surge una neoplasia intraepitelial anal, algo tenemos que hacer. En la AIN 1 se hace un seguimiento con anoscopía de alta resolución anual y ya en la AIN 2 y 3 hay que hacer ya un tratamiento. Aquí vemos la imagen de cómo se hace el hisopado para la citología o el estudio citológico del canal anal y aquí el tendido de células como se ven al microscopio. Y después tenemos en esta imagen cómo se ve la imagen de la anoscopía de alta resolución, donde las flechas verdes están marcando, ¿sí? Las diferentes neoplasias intraepiteliales anales.
y que el tratamiento puede ser la cauterización o quemar esas zonas también por vía anoscópica. ¿Cómo se van a presentar clínicamente los pacientes con un cáncer de ano, con un cáncer de la margen o del canal anal? Estos pacientes pueden ser completamente asintomáticos o pueden presentarse, como aquí dice el gráfico, a través de dolor anal, de una secreción de moco. La rectorragia puede ser una forma también de presentación, nunca tiende a ser rectorragias muy importantes, es más un ensuciamiento. El prurito está presente en casi todas las patologías perianales, pero por tanto es muy inespecífico. Si el tumor es muy grande, es invasor y llega a invadir es el aparato esfinteriano, el paciente puede tener incontinencia. Y los tumores que crecen hacia adentro del canal anal, incluso hacia la ampolla rectal, pueden dar tenesmo rectal. Pueden asociar además la presencia de adenopatías a nivel inguinal, ¿sí? Y esas adenopatías inguinales nos pueden, si son metastásicas, ayudar también a una estadificación de ese paciente. El diagnóstico positivo entonces se hace a través de una anoscopía y una biopsia. Siempre debe realizarse una fibrocolonoscopía para descartar otras lesiones sincrónicas en el colon. Para estudiar la extensión locorregional se realiza ecografía endoanal de 360 grados y para estudiar la extensión a distancia, la tomografía de tórax, abdomen y pelvis y o la resonancia nuclear magnética, fundamentalmente más para la evaluación de la región local, o sea, locorregional, compitiendo con la ecografía endoanal, que para la estadificación a distancia. Esta es la clasificación TNM, no vamos a entrar en detalles en este momento, pero sí es importante ver que tanto para el conducto anal como para el margen anal el TNM es diferente, ¿sí? Por eso es algo que hay que tener a mano cuando tratamos pacientes de este tipo. No tiene sentido intentar aprenderla de memoria, a mi criterio. Es importante que el tamaño tumoral es el factor pronóstico más importante. Los tumores de menos de 2 centímetros alcanzan hasta un 80% de posibilidades de curación, mientras que los tumores de más de 5 centímetros la posibilidad de curación decae a menos de un 50% en números globales. Bueno, Nigro en el año 1974 describió un esquema de tratamiento que se mantiene hasta el día de hoy, que es un tratamiento combinado de radio y poliquimioterapia, ¿sí? Mitomicina con cisplatina y 5-fluoracilo. Y este tratamiento logra un 70 a 90% de respuesta patológica completa con una sobrevida a 5 años mayor al 90%, pero esto es para los carcinomas epidermoides, como dijimos, no así para los adenocarcinomas. Por eso es muy importante identificar el tipo del tumor del que estamos hablando. La cirugía, bueno, la cirugía en realidad, cuando se llega a la cirugía, muchas veces es la resección o la amputación abdominoperineal, y se llega a ella por recurrencia o por enfermedad residual, a pesar del tratamiento de Nigro. Sí tiende a realizarse en tumores grandes, con una invasión esfinteriana extensa o con la presencia de fístulas rectovaginales. Es muy importante destacar la vacunación para el HPV, ¿sí? No solamente en las niñas, como se ha logrado hacer para prevenir el cáncer de cuello de útero, sino que el HPV también participa en la génesis del cáncer del canal anal, como veíamos recién, sobre todo los tipos 16 y 18. Por lo tanto, la vacunación no solamente a mujeres, sino a varones, es un elemento importante en etapas precoces de la vida para prevenir este tipo de lesiones que pueden dar problemas importantes a futuro. El seguimiento de estos pacientes se realiza al principio en los primeros años cada 3 a 6 meses con examen clínico con anoscopía y biopsia de las lesiones sospechosas y la palpación inguinal buscando la presencia de adenopatías. Y por último, simplemente para terminar, voy a mostrar dos fotos de lo que es la sífilis. Estamos asistiendo a un importantísimo aumento de la presentación de la sífilis a nivel perianal, sobre todo en personas jóvenes, que se ven lesiones como de este tipo. Esta es una imagen muy típica, son de pacientes nuestros de la policlínica, y se ven lesiones de aparición súbita, intensamente dolorosas, con una sensación de quemazón. El dolor obviamente está permanente y se aparecen estas lesiones blanquecinas que tienden a ser como condilomas planos en la margen del ano, tienden a confluir, mojan, supuran, generan prurito, pueden asociar una anitis por la misma supuración esa que tienen, que en verdad no es pus, es una secreción como de moco. Es importante que estos pacientes estudien a través del estudio de BDRL y de ser positivo el tratamiento antibiótico oportuno con penicilina benzatínica. Y aquí tenemos una foto de este mismo paciente que se trató y
luego de 3 a 4 semanas del tratamiento antibiótico, que se hace semanal, se logra una desaparición casi completa de las lesiones, ¿sí? O sea, es importante diagnosticarlas porque se tratan, porque es una enfermedad que en este caso tiene una manifestación local, pero son enfermedades sistémicas, tienen que ser diagnosticadas, tienen que ser tratadas oportunamente, ¿sí? Y hay que saber que existe para poder pensarla y por tanto pedir la paraclínica en forma oportuna. No vamos a decir más nada de este tema, simplemente guardar la imagen, recordarla para que si se ven, que se está viendo muchísimo en puertas de emergencias y en policlínicas, recordarla y por lo menos pedir el BDRL para orientar el diagnóstico. Bien, les damos las gracias por su atención y nos vemos nuevamente en un próximo teórico.